Hola a todos, yo soy Luna y estamos aquí en otro episodio de Dosis Divinas. Pelitos de gato. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, a mí me gusta muchísimo. Es aquí donde vamos a empezar un viaje extraordinario a otro mundo, el mundo de la psicodelia. Pero sin antes recordar los episodios anteriores, tienen que ir a verlos, están muy interesantes. Solo han sido 2 drogas, es el opio y el alcohol, pero han sido de lo más interesantes explorar. Ha sido muy interesante ver la historia de cada uno de ellos, los pros, los contras, cómo se utiliza. El alcohol también se utiliza de forma médica. También el opio, todos sus derivados, cómo ayuda a las personas, otras personas cómo han experimentado con él, cómo empezó todo este rollo y por qué estamos aquí, ¿no? No se olvide verlos, están en el canal de YouTube. Suscríbanse para que les llegue la notificación de que ya hay un nuevo video. Pero hoy vamos a hablar de otra droga. Esta droga es ilegal. Y es una sustancia que es alucinógena. Bueno, es una sustancia alucinógena porque es uno como que de sus síntomas, uno de sus características. Pero yo sé que muchos se van a emocionar. Esta historia empieza con el descubrimiento de un científico, Albert Hofmann, en 1943, cuando descubre accidentalmente el LSD o el ácido lisérgico. LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Es un nombre químico y está LSD porque son sus iniciales en inglés. Pero en español es así, dietilamina de ácido lisérgico. Como les iba contando, Albert Hofmann ni siquiera era el jefe de laboratorio, pero él estuvo ahí y había ayudado al jefe en sintetizando ya otros medicamentos. Él lo hace por primera vez en 1938. Ya trabajaba con este hongo que es un cornezuelo de centeno, así se llama comúnmente, ¿no? Tiene un nombre científico, pero este hongo ya estaba en cultivos como el centeno, como el trigo, como la avena. No estaba particularmente en el centeno. Entonces, de ahí es donde aísla este compuesto químico. ¿Cómo lo descubre? Bueno, esto es muy importante también, antes de que vaya como lo descubre, que fue en Europa, fue en Suiza. ¿Por qué? Pues porque ahí empieza a distribuirse más que en otros países. Viene desde Suiza hasta después hasta Estados Unidos y el mundo. Pero bueno, él estaba trabajando, lo sintetiza, creyendo que estaba encontrando un fármaco muy bueno para algo. Y encontré 2 versiones. Una que la consume oralmente. En las 2 dicen que fue accidental, una que la consume oralmente y uno que le cayó en una parte de la piel y empieza a sentir los efectos del LSD. Los efectos del LSD son muy evidentes al estado normal o podríamos decir al estado lúcido de la mente. ¿Por qué? Porque se da cuenta incluso cuando lo prueba que en grandes cantidades te provoca alucinaciones, ya no ves el espacio y el tiempo, no lo distingues de una manera lúcida y en otras condiciones pues te provoca, en otras condiciones me refiero en otras dosis, también se siente su efecto, pero no es tanto como perderte en el tiempo.
Aquí en esta parte vamos a tener una entrevista con consumidores de LSD que nos van a platicar su experiencia. Sin embargo, ahorita estamos como en la historia donde ya lo descubre, le dicen muy bien, Alfred, y se empieza a distribuir. Lo empiezan a sintetizar y lo empiezan a distribuir como medicamento contra la depresión principalmente y contra otros síntomas de esquizofrenia, por ejemplo. Y lo empiezan a recetar psiquiatras y médicos. Entonces lo empiezan a consumir de esa manera. Ya en esos tiempos se empezaron a hacer más estudios con LSD, porque no fue de inmediato ilegal. Entonces dio oportunidad a los médicos y a los investigadores en sus laboratorios estar consumiendo LSD. Hoffman no fue el único que hizo experimentos con el LSD. Hubo otras farmacéuticas, hubo otros psicólogos, psiquiatras, otros escritores que empezaron a ver, músicos también, pintores que empezaron a ver otro nivel con el LSD de conciencia, otro nivel de conciencia. ¿Qué pasa? Bueno, que estos experimentos los empiezan a hacer con dosis muy altas y empieza a ver que sí hay lo describen incluso los científicos que lo probaron como otra conexión, otra manera de conectarte con tu entorno. Ustedes pueden buscar esto en internet y van a ver la cantidad de experiencias que la gente ha tenido con el LSD, conexión con la naturaleza, menos depresión, pero también otro tipo de experiencias que vamos a ver más adelante. Esto claro que va a cambiar el curso de la historia porque se empieza a distribuir y después pasa a las calles. Tenemos esta característica como humanos que si encontramos algo que nos gusta, empezamos a distribuirlo ilegalmente. Entonces, esto pasó en 1937, el descubrimiento del LSD, y ya se empezaron a hacer investigaciones. 1940 empiezan las guerras mundiales, terminan las guerras mundiales, y empiezan a hacer más experimentos. Experimentos científicos para ver, empiezan con experimentos con ratas y les empiezan a dar sobredosis y les empiezan a dar dosis más pequeñas. Los científicos empiezan a experimentar con ellos. Pero no solo ese tipo de experimentos se estaban haciendo con LSD. También estaban haciendo experimentos militares con LSD. Es decir, los estaban dando a grandes cantidades de personas, poblaciones, o así les llamaban a esta gran cantidad de personas, para introducir en ellos un cambio psíquico en su mente de percepción de lo que estaban haciendo. Estos estudios militares, digo estudios militares porque los estaba llevando a cabo como arma militar, no era un estudio de una universidad o no era un estudio de un científico para una farmacéutica. Eran estudios que se estaban llevando a cabo con soldados para ver qué les pasaba. Cuando vieron qué les pasaba y que podían modificar su psique o su percepción de las cosas por medio de las alucinaciones, fue que empezaron a utilizarlo como un arma para que se comportaran como ellos, pues sí, como ellos querían prácticamente. Esto me recuerda, ¿saben qué? A una parte de la película de los Juegos del Hambre, cuando al protagonista, a Pita, lo empiezan a inyectar con unas avispas que cambian su percepción y entonces le empiezan a meter otros recuerdos. Más o menos ahí los que serán fans se acordarán que también son alucinógenos que empezaron a cambiar la percepción de las personas de manera grupal. No era como investigación en 10 personas, no eran poblaciones de personas en donde estaban haciendo estas investigaciones. Bueno, se llevaban ya investigaciones a cabo de científicos, militares, de comportamientos psicológicos, de estrés y cosas así. Llega a Estados Unidos
ya en los 1960s y ya no era solo como que un médico te lo tenía que prescribir, ya estaba en las calles. ¿A qué me refiero? A que ya se empezaba a distribuir entre las personas como pues algo más ilícito, como que por abajo de la mesa, como que ¿con qué quieres drogarte hoy? Como se diría típicamente usando la palabra con estigma. Fueron este movimiento hippie que lo empieza a utilizar de manera más frecuente y lo empieza a utilizar en dosis muy altas y lo empieza a utilizar muchísimo y lo empieza como que a dar a conocer. Los hippies son los que andaban siempre con sus ácidos y ya la manera de consumir era poner el ácido en unos cuadritos de papel impresos y después esos cuadritos de papel, pues ya, consumirlos, ¿no? Entonces imagínense las cantidades o las dosis de consumir para tener alucinaciones eran muy pequeñas, porque ya tan solo con unas gotitas en un papel tú ya podías tener un megatrip. Empieza eso, empiezan a ver que ellos, los hippies, en ese momento también al ver que en una sobredosis ya no está tan bien, o sea, ya no se siente tan en conexión con la naturaleza, empieza a haber reacciones ya de la población mundial. ¿Quién lo empieza a prohibir? Estados Unidos, otra vez Estados Unidos metiéndose ahí en el hilo de todas las drogas. ¿Pero por qué? Porque en esto de los rituales de ácidos y alucinógenos y psicodélicos no es nuevo. Ya se hacía desde ese momento y ya había otros derivados del LSD. Empieza a haber grupos que se empiezan a meter demasiado LSD y empieza a correr en riesgo la vida de las personas porque empiezan a alucinar muchas cosas. Para esto hay que tener muy en cuenta que no han descubierto un efecto maligno fisiológico en el cuerpo humano. ¿A qué me refiero? Pues que no te intoxica, no te va a causar que el hígado tenga una malfunción o que tus pulmones, como el cigarro, nada. El LSD no. Sin embargo, sí modifica tu mente, que es igual de peligroso que si te modificara el corazón o el hígado, ¿no? Esta droga, esta sustancia, se va directamente a modificar lo que pasa en tu mente. Entonces es por eso que está muy loca, ¿no? Y al consumir tanto, estas personas, este grupo de personas que lo consumían en una ceremonia para tener experiencias psicodélicas, resulta que se empezaron a sentir mal y alguien empezó a querer matar a las personas, ¿no? Eso fue como que un caso, pero en otros casos empezaron a tener el famosísimo mal viaje. El mal viaje es considerado como una pésima experiencia con los alucinógenos. Yo sí he tenido malos viajes. Quiero decirles que he tenido uno de los malos viajes peores que me ha pasado. Casi por ese mal viaje ya no quería volver a consumir alucinógenos nunca. Se siente horrible, se siente muy feo. Estaba en un estado de ansiedad. Llamé al 911. Quería que eso se acabara y pues el LSD no funciona así, ¿no? Se acaba hasta que se tiene que acabar. Que normalmente son horas. No es como 1 o 2 horas, son de 5, 8, 10 horas. Es algo para lo que tienes que estar preparado. Sí, es algo que me gustaría mucho informarles, o sea, no es un viaje corto, es un viaje bastante largo, en donde puedes experimentar muchas cosas que para ti son malas, que para tus pensamientos son muy malas. ¿Por qué? Porque es un alucinógeno y al consumirlo tú vas a ver cosas que lúcido nunca verías. He escuchado experiencias donde ven que su piel les empieza a crecer de manera muy exorbitada, que se empiezan a convertir en elefantes, que el mundo se les mueve, o sea, cosas tú no es como que estás tan dosificado que ya no ves la realidad de lo que está pasando en tu mente, o podría ser de algo físico que pudieras tocar, como mi tecito,
a algo que ya no sabes si está ahí o no. Porque imagínense, si tú platicas, ay, es que me estaba convirtiendo en elefante, o sea, no es algo... Es algo de lo que la mayoría de personas se reiría. Entonces, es una experiencia muy extracorporal. Es una experiencia que te puede llevar a lugares muy locos. Y depende de dónde estés, con quién estés, por qué lo estás haciendo. Entonces, el mal viaje de verdad puede ser una mala experiencia. Puedes incluso sentir que te mueres, que se te está yendo el aire, que puedes perder el control absolutamente de todo lo que tú eres o quién eres. Esto es bien importante porque depende de cada psique humana, depende de cada personalidad, depende, como les digo, con quién lo estén consumiendo, de qué manera lo estén consumiendo. En los años 60 sí se utilizó mucho para abrir la mente, pero eventualmente se utilizó para andar de fiesta, porque aparte te da mucha energía. El LSD es algo con el que puedes estar bailando horas y horas y horas y no se te va a acabar la energía. Se empezó a utilizar mucho para la fiesta. Aquí estamos viendo unos contras de lo que es el LSD, porque hay muchos mitos y realidades de lo que son las drogas, y aquí venimos a contar las cosas que son y que la gente experimenta con estas sustancias. Entonces, algo que sí deben de saber es que si te da un mal trip o si tienes o si ya has tenido esta experiencia de los mal trips, es que son horribles. Es de las peores experiencias y sensaciones que se van a sentir y ni siquiera te está pasando nada, ¿no? Lo más extraño es que no te está pasando nada, porque tú puedes estar solo sentado en un sillón, pero tu cabeza te está enseñando 1001 cosas. Entonces, también depende de tu historial, si tú tienes, no sé, culpa por algo, o si no estás totalmente en paz con lo que estás haciendo, es altamente probable que tengas un mal trip o un mal viaje. Y ahí viene la siguiente parte, que los ácidos ¿cómo se dice? Se prohibieron. El LSD se prohibió, dijeron no, esto de que se estén muriendo las personas con LSD está muy cañón, vamos a prohibirlo, punto. Esa es como que la solución. La solución es prohibirlo, ya no lo hagan, pero no funciona porque la gente lo sigue haciendo, ¿no? Sí es cierto que hay auges de uso de LSD. Por ejemplo, después de que se acabó este movimiento hippie, porque sí tuvo un fin, si acaso sí quedaron ciertas personas que siguieron con el movimiento, eso como que se acabó. Ese movimiento se terminó y con ello se fueron pues todas las drogas que utilizaban. El auge pues va decayendo su uso, sin embargo no desaparece. Hay sustancias que no desaparecen y este es como el LSD. Imagínense, de 1960... ahorita se sigue usando. ¿Qué pasa en estos tiempos? Bueno, sí se legaliza, pero ahí queda y hay algunos investigadores que siguen haciendo investigación. Y descubren en países, principalmente Europa y Estados Unidos, que utilizando microdosis, o sea, ¿qué son microdosis? Son dosis muy pequeñitas que puedes consumir sin que tengas el efecto de alucinación, por ejemplo. Lo utilizan o lo empiezan a utilizar para tener mejor concentración, para la depresión, para tener una mejor funcionalidad, para adaptarte mejor a tu estado mental. Y no lo empieza a utilizar una persona. Hay movimientos, hay empresas en Estados Unidos, la otra sustancia, que es la de los hongos, que es la psilocibina, ya no es ilegal en ciertos estados de la Unión Americana. La pueden estar consumiendo y la consumen de forma, podría decirse, terapéutica, porque la utilizan con una razón, la utilizan en microdosis y la utilizan conscientemente. Se empieza otra vez a abrir esta brecha, se empieza a dar la apertura de los alucinógenos, principalmente con la psilocibina y con el LSD. Los dos son hongos, pero son diferentes, de manera terapéutica. Y funciona. Los estudios que hasta ahorita se han realizado
en esos países dice que las microdosis funcionan, pero que no es conveniente utilizarlos sin una guía terapéutica, sin un médico, sin un psicólogo, sin alguien que, y sí, claro, y no es como cualquier psicólogo, ¿no? Porque si tu psicólogo está en contra de los alucinógenos, pues va a ser muy difícil que te apoyes en otra persona, que te apoyes en otra persona, pues que no tiene las mismas formas de curarse que tú. Entonces, se va viendo que sí funciona, que quita la depresión. Hay casos muy particulares, podría decirse que son casos clínicos porque por ahora son casos muy particulares, ¿no? Es una persona que se quería suicidar y empieza a consumir hongos y después empieza a consumir LSD y se le quita y ahorita ya no consume LSD, por ejemplo. Otra persona diluye el LSD en agua, lo consume, lo pone en hielos, lo consume hasta que se acaben los hielos, después deja un periodo de tiempo para no consumir y después a los 6, 7 meses vuelve a consumir otra vez. Otras personas lo consumen de manera frecuente, microdosis todos los días. Microdosis estamos hablando de 2 miligramos o menos al día. Depende, ¿no? Depende también tú cómo te sientas. Estas personas dicen que iniciar con una dosis la más leve es mejor, porque así ya tú vas aumentando y vas viendo cómo te sientes. La cosa es que viene el auge otra vez de los hongos y otra vez empiezan a ver pues más sustancias de LSD, de psilocibina que te hacen alucinar y que otra vez ya estamos viendo que ceremonia de hongos, que ceremonia de no sé qué, de ayahuasca, que también es otro alucinógeno. Y el LSD se empieza otra vez a integrar a los estudios de farmacología. Pero incluso los mismos neurobiólogos, los mismos neurocientíficos y las mismas gentes que lo están estudiando aún no saben lo que quieren descubrir y no saben es el potencial catastrófico que tiene el LSD. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué todavía existe este miedo con el LSD? Porque si acaso sí te puede ayudar, estos que nosotros platicamos hace ratito y que llamamos bad trips o malos viajes, pueden ser muy malos, de verdad muy malos. Y si una población no está informada acerca de lo que puede pasar, pues las consecuencias pueden ser muy malas, porque hay personas que, sí es cierto, nunca tomarían un arma, hay personas que nunca harían daño a otra persona, pero hay personas que su psique está un poco trastornado o está totalmente cambiado. Sí puede ayudar a ciertas neurodivergencias, pero recuerden que los humanos somos un abanico de neurodivergencias, incluida la neuronormatividad. Todos somos bastante diferentes y ahí es el punto donde los neurocientíficos no recomiendan para nada tomar LSD si no es con una guía terapéutica. Y ahora les quiero presentar una historia. Vamos a platicar con una persona que ha consumido LSD, que nos va a decir por qué, sus experiencias y nos va a dar su punto de vista acerca de esta sustancia. Entonces, veámosla en este momento. Estamos aquí con la doctora Ixi para que nos cuente su experiencia con el LSD. Para empezar, Ixi, muchas gracias por estar aquí, aceptar mi invitación. Y la primera pregunta es, ¿dónde escuchaste por primera vez del LSD? Y, híjole, yo creo que la primera charla que yo escuché justamente acerca del ácido del LSD fue ya en la universidad. Yo ya estaba grandecita porque, pues acuérdate que eran otros tiempos. Te estoy hablando de hace como 20 años, entonces realmente no había tanta interacción con ese tipo de drogas. Si acaso se hablaba de la marihuana, pero del LSD como tal, no tanto. Y si se hablaba, era satanizada completamente. Como así como casi, no sé, como droga del mal también, ¿no?
Sí, 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 o sea, se hablaba de que, uy, se mete LSD, ha de ser un adictazo y, ay, no, que pobre de su familia. Aparte, ¿sabes qué? Yo estudié en una universidad, muy católica, entonces, aparte, muy fresa. Entonces, como te digo, solamente se hablaba de la marihuana como lo máximo y del alcohol, pues siempre ha habido así como que más interacción, pero del LSD en sí, no. Casi, casi quien se metía LSD o MDMA era satanizado de inmediato, De lo definitivamente. peor. Casi, Y casi nos tú, están llevando al anexo. sí, me imagino que en otros tiempos era más feo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú has consumido LSD? Sí, claro que sí. Lo consumí a manera de investigación, hace un par de años, desde hace un par de años. Entonces, así decidiste tomarlo, como voy a investigar a ver qué me pasa. Fíjate que sí, porque yo creo que hablar de enteógenos, hay que hablar de enteógenos de manera general, no solamente concentrándose en uno solo. Mi paso por este camino, vamos, inició obviamente con cannabis, con la marihuana directamente, y esa fue así como que mi droga máxima, ¿no? Claro que pues obviamente yo tengo unos padecimientos muy fuertes y pues durante el camino he tratado con drogas, vamos, médicas y no se parecen en nada al LSD, ni a la marihuana, ni a otro tipo de drogas. Sin embargo, pues tienen un efecto enteógeno. Bueno, yo lo llamo enteógeno porque también a veces hace alucinaciones. Sin embargo, pues el LSD a manera de experimentación, fue hace un par de años porque justamente no podía yo hablar de todo esto sin haberlo experimentado, definitivamente. Así Claro. que me animé y lo hice. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en ese primer viaje? Fíjate que fue un viaje muy, muy rico. Bueno, Eh, bueno, a ver, espera, antes de eso, ¿fue una dosis completa? Sí, fue una así, ¿en cómo te lo consumiste? Eh, Fue en gotas porque estábamos experimentando, hicimos una reducción y nos la aventamos en gotitas. Sabemos Ujú, perfectamente, nosotros sabemos que 150 miligramos son una dosis inicial muy buena, sobre todo conmigo porque no tenía experiencia previa, y nos ujú. aventamos 150 miligramos. Ya después le subí a 200 miligramos, microgramos, ni siquiera miligramos. Y todo ha sido muy bueno. El viaje fue muy, muy suave. Fue un viaje eh, muy, no sé, acogedor para mí y me gustó más que otro tipo de drogas. Realmente he experimentado con otros enteógenos y LSD es mi favorito entre otros, aparte de la marihuana. ¿Cuáles otros? Consumí psilocibina, Ajá. pero fíjate que mi viaje con psilocibina no fue tan agradable porque entré en un estudio, y la chica que me invitó me dio una dosis muy alta, Ujú. una microdosis de 8 gramos, Mm. y te lo juro que yo no hallaba qué hacer. Y todavía después me preguntaba, otra persona me dijo, ¿qué tal? ¿Todavía sigues teniendo pensamientos bonitos? Yo no podía salir de ese viaje porque me fue muy mal. Con psilocibina, a mí en lo personal me fue terrible. Por eso Ujú. te digo, el viaje con LSD fue muy suave, muy bonito. Estoy buscando la palabra adecuada, pero no la encuentro. Ahorita me voy a acordar, pero fue muy, 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 vamos, tierno. Yo veía, tenía alucinaciones. La verdad es que fue fantástico, fue muy suave. Este, Entrar, vamos, a una especie de cueva y preguntar ciertas cosas que yo quería saber, fue,
fue realmente bonito cuando se me mostró ciertas cosas y con psilocibina no lo logré. Con Ujú. MDMA también tuve una experiencia con MDMA y la verdad es que creo que el entorno no fue muy benéfico para mí y no me gustó tanto, sin embargo, no fue tan terrible como los 8 gramos de psilocibina. Es que sí fue mucho, ¿no? Demasiado, pero como estaba yo con personas que ya sabían y que estábamos dentro de una especie de experimento que también no recuerdo la palabra, pero yo pensé que me iba a ir mejor, por eso me animé. En casa yo ya había tenido una experiencia previa, en esa ocasión no pesé el hongo, simplemente me comí un pedazo nada más y fue algo muy tierno, no fue un viaje como tal, sino que yo me sentía muy bien. Sin embargo, pues los 8 gramos sí definitivamente me tumbaron, definitivamente. Y todavía no lo he vuelto a consumir. Es la importancia de encontrar la dosificación adecuada o estar cuidada por otra persona o en un ambiente agradable, porque recuerdo que cuando estaba con psilocibina, había bocinas, ¿no? Con música muy tan, 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 así, y yo quería patear la bocina, porque cállate. Ay, esa pinche música. Y con LSD no, con LSD estuve en un ambiente controlado, con personas que sí me estaban cuidando, que al contrario me guiaron al momento en el que yo me encontré con alguien en un ambiente bonito, en un ambiente tranquilo, hice preguntas y obviamente no se me contestaron de la manera que yo esperaba, sin embargo, sí se me contestaron con otras imágenes y yo, la verdad es que mis viajes con LSD, yo los tengo como las mejores experiencias. Sí, Elio, tocas varios puntos importantes. Por ejemplo, con el LSD es como, es- tú dices, hago preguntas porque sabes que de alguna manera las va a contestar alguien, quién sabe quién, a Mm, través de esa energía como esa percepción que estás teniendo ahora con el LSD, ¿no? Eso es lo que yo noto también y el ambiente. El ambiente cuando tomas alucinógenos es muy, 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 muy especial que sea en un ambiente donde estés, donde te sientas completamente cómodo y seguro. mm, Tiene mucho que ver. Yo creo que las creencias personales de cada uno se reflejan justamente cuando hay ingesta de enteógenos, porque probablemente tengo un maestro que me guía en todo esto y él profesa la misma religión que yo. Entonces, dentro de todas sus guías, vamos, nunca nombra a Dios, nunca jamás nombra a Dios. Sin embargo, pues creo que todos le estamos dando el significado que queremos a esa persona a la que le hacemos preguntas. Por ejemplo, para mí puede ser una entidad superior, la naturaleza, la madre tierra, la madre África, todo eso, se refleja, vamos, es parte de lo que tenemos dentro y que se refleja justamente en no tanto alucinaciones, yo digo en nuestro encuentro con nosotros mismos. Tuve un compañero, que él es africano, entonces él vio a la madre África en todo su esplendor, inclusive me la describió una mujer negra hermosa con muchos anillos, pulseras, todo ese tipo de cosas, y yo no, Wow. yo vi una entidad normal, entonces ahí comenzamos a reflexionar justamente qué es lo que tenemos en nuestro interior, a quien queremos hacerle ese tipo de preguntas, pero nosotros lo reflejamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, a nuestro sistema de creencias. Quiero yo pensar ese tipo de cosas, pero a mí me fue muy bien con el LSD. Súper, porque bueno, como dices, te iba a preguntar también, bueno, te pregunto si tuviste alguna experiencia mala con el LSD, un mal viaje, un bad trip.
que tú recuerdes? Todos Fíjate han que sido geniales. el penúltimo viaje que yo tuve con LSD, yo creo que ya era un poquito más alto, una dosis más alta. Eh, y yo estaba en una situación personal un poquito delicada. Yo había perdido a alguien importante y mi viaje comenzó bonito, justamente. Yo ya sé, cierras los ojos, sientas, bueno, yo en lo personal siento que se me abre el tercer ojo o la glándula pineal, Ujú. médica hablando, la glándula pineal es la que supuestamente nos conecta con ese tipo de situaciones, entonces la glándula pineal comenzó a dolerme muchísimo, muchísimo, muchísimo y supe ahí que iba a ser un mal viaje justamente por por la sintomatología tan específica que yo sentía. Ujú. Recorrí el camino que yo sabía que tenía que recorrer para llegar a la cueva o al lugar en donde yo sé que puedo hacer preguntas y justamente cuando llegué no había nadie. Entonces comencé a desesperarme porque no había nadie para que contestara mis preguntas. En ese momento caí, pum, 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 y momentos después, desperté justamente porque mi guía, la persona que estaba conmigo, este señor, me regresó, vamos. Ujú. Yo estaba bañada en sudor, lloraba mucho. Le platiqué mi experiencia, le platiqué todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento y él me dijo, es que probablemente no es tu momento, probablemente tienes que dejarlo un poquito y darte tiempo a ti para pasar por tu pérdida y así, así que duré como 2 días, no pude dormir, no podía dormir, estaba con insomnio, tenía que fumar un poco de marihuana para calmarme. Sin embargo, creo que ya estoy lista para volver, creo que ya. Es que los malos viajes son bien cañones, ¿no? Así es como algo que, así dame chance, sí lo voy a hacer, pero dame Sí, chance. yo como por ejemplo con psilocibina, como te digo, no me puedo, o sea, no quiero. Todo el mundo coincide en que fue una macrodosis. Y todos me dicen, es que si le das chance, no quiero. Me fue muy mal, de verdad que me fue muy mal. Sí, Mi los hija malos viajes son tremendos. fue horrible, fue horrible. Mi hija de 20 y tantos años me fue a buscar y es que no puede ser posible que yo esté buscando a mi madre drogadicta. Yo no estoy, pero sin embargo, sí fue horrible. La verdad es que ese viaje, el de LSD, fíjate que fue feo, pero quizás por la angustia que yo sentía de no encontrar respuestas, de no Ujú. encontrar respuestas. Pero el de psilocibe sí fue terrible. No los comparo. La verdad es que me fue peor con psilocibe. Y como diría María Sabina, ¿no? Te dieron una regañiza esos niños. Yo creo que sí, yo creo que así fue mucho, fue mucha mi voracidad, ¿no? Por aborazada, ahora no. Así que tengo que intentarlo de nuevo, pero con una dosis más suave. Pues sí, también como quieras, ¿no? Como te sientas, porque sí, yo sí he tenido malos viajes y los malos viajes son muy feos. Es como una experiencia que nunca más quieres volver a vivir en toda tu vida. Pero me da mucho gusto que alguien así como que lo experimenta como tú, porque normalmente lo experimentan de, pues acá hay un cuadro, ¿no? ¿Quién lo quiere? O así de, no saben ni qué, no saben ni dónde metérselo, no saben en realidad qué dosis están consumiendo, y son experiencias que sí te marcan. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, siempre he creído, bueno, desde que inicié todo mi viaje astral, vamos, Ujú. empezando con marihuana, con THC, con esta molécula, yo creo que hay que hacerlo de la manera más consciente, controlada, porque hay que aprender a conocerse con cuántos miligramos, microgramos, gramos
puedes alcanzar cierto nivel y de ahí ir subiendo. Siempre he sido de esa idea porque, bueno, pues obviamente soy investigadora, em, y no me atrevo a hacerlo de otra forma. En un ambiente controlado, porque sí soy muy sacatona, como te dije al principio, pues soy consumidora de otro tipo de medicamentos que sí son definitivamente, este, terribles porque te mandan otro tipo de viaje. Ayer bueno, me mandaste un mensaje, yo te dije, es que estoy en otro viaje. Sí, Ah, simplemente no era con este tipo de sustancias enteógenos que tanto me gustan, era con carbamazepina, topiramato, levetiracetam, mm, valproato de magnesio. Y créeme, no son agradables. Entonces, como soy consumidora de otro tipo de medicamentos debido a mis enfermedades, tengo que tener un mayor control con las sustancias que me meto porque puedo provocar cualquier otra cosa. Entonces, no es la idea. Obviamente la idea es hacerlo de manera bonita, específica y todo eso. Entonces, creo que las primeras veces sí es importante que en primer lugar estés justamente rodeada de personas en las que confíes, porque aún a pesar de que, bueno, yo ya soy mayor, pueden suceder cosas, así definitivamente pueden suceder, alguien se puede aprovechar, entonces creo que la responsabilidad va antes que otra cosa, así definitivamente. excelente, excelente. Para todos los jóvenes que necesiten escuchar y que si quieran meter un LSD, escuchen a la doctora. Entonces, ¿cuál es tu opinión general del LSD? ¿Tú qué dirías del LSD si te preguntan? El LSD es sumamente caballeroso, es una sustancia muy, muy moderada, si tú la quieres ver de esa manera, pero hay que llevarla con cuidado, por supuesto. Sí, es una sustancia, es una molécula que te eleva, es una molécula que te lleva de la mano, hasta donde tú quieres saber. Por supuesto que tiene que ser una dosis personalizada completamente. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra dosis? Obviamente probando, pero yo no puedo recomendar que te avientes 3 papelitos de sopetón porque puede que haya consecuencias que no te agraden. Es lo mismo que a mí me sucedió con psilocibe. 8 gramos era demasiado. Yo sabía que era muchísimo porque soy una persona muy pequeña, mido 1,50 y peso 58 kilos, entonces sabía que era demasiado. Sin embargo, confié en que probablemente me iba a ir mejor. Sin embargo, no lo fue. LSD es una sustancia que sí ayuda en muchos padecimientos médicamente hablando. Médicamente hablando, hay dosis que yo tomo de LSD cada determinado tiempo, en mi caso cada semana, que me han ayudado muchísimo a superar mis pérdidas. Tuve una pérdida importante, un bebé, entonces lo que no hicieron todos los medicamentos, que me indicaba mi psiquiatra, definitivamente lo hizo LSD, que con los medicamentos que me indicaba el psiquiatra yo me sentía encerrada completamente, sentía que estaba en una jaula, que no podía yo salir de mi tristeza, pero cuando comencé a consumir LSD de manera adecuada, comencé a darle rienda suelta a mis sentimientos, a todos esos sentimientos que yo quería sacar porque no soportaba que estuvieran dentro de mí, esos sentimientos salieron. Es muy bueno de manera paliativa psicológicamente, sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque nos ayuda a aceptar, nos ayuda a asimilar, nos ayuda inclusive a sonreír, porque dentro de mi viaje, en uno de mis viajes que me fue perfecto, eh, yo vi a mi bebé. Entonces terminé, desperté así con la sonrisota de este vuelo y todo fue muy, muy feliz, o sea, fui muy feliz. Eh, Obviamente me ayudó a reconciliarme
a reconciliarme con alguien superior a quien yo culpaba de mi pérdida. Y como te digo, es un paliativo, es un buen auxiliar, es un auxiliar que deberíamos de usar más en el área psiquiátrica, en el área psicológica, bueno, psiquiátrica más que todo, para que nos ayude en lugar de los medicamentos tradicionales. Yo tomé demasiados, venlafaxina, un montón que de verdad no me servían de nada porque lo único que hicieron es que yo me sintiera encerrada. Sin embargo, con LSD encontré salidas y eso es lo importante. Pero yo sí quiero recomendar que sí, de verdad, sea de una manera controlada por quién, quizás por nosotros mismos, pero cuidada por otra persona que esté ahí, que nos ayude a seguir el caminito que debemos seguir y no que nos destruya, vamos, porque pues también he tenido alguna, no experiencia personal, pero sí de algún grupo de personas que se han acercado a mí, en donde pues alguna chica se sentía muy mal y pues lo único que pasó es que pues la toquetearon porque la vieron muy ácida y pues definitivamente pues esa no es la idea es esto, que nuestro cerebro, que entremos a partes del cerebro que no hemos entrado, así de simple. Ujú. Pero el LSD para mí es algo muy, muy, muy bonito. Muchas gracias por tu experiencia y muchas, no sé, abrazos y mucha felicidad me da que hayas conseguido todo este camino con ese tipo de pérdidas, o sea, no es como que una pérdida cualquiera, ¿no? O sea, son cosas que la gente pasa, y a veces, como tú dices, no lo sabemos manejar, no sabemos ni qué, nos dan medicamentos que nada más nos encierran y no sentimos ayuda por ningún lado, ¿no? Y es así, es que nadie, uno se siente totalmente incomprendido porque realmente eso sucede. Quizás queremos que se nos comprenda de la manera en la que necesitamos, pero con LCD eso sentí, que se me comprendía de la manera en que necesitaba ser comprendida. Así de simple. Súper bien. Súper bien, qué bueno que eres partícipe del... Yo también, a mí me gustan los alucinógenos en general, ¿no? O sea, sí he tenido buenas y malas experiencias, pero con el LSD, pues, eso es una de las que me gustan mucho. No sé si me vayan a banear en internet por esto, pero, pero sí, sí me gustan mucho. Entonces, muchas gracias, Ixi, Yo por, feliz. por por esta entrevista. Espero que nos veamos en tu podcast próximamente. Claro que sí, próximamente. Muchas gracias, Luna, por dejarme externar mi experiencia con enteógenos. Los enteógenos no son malos. Sin embargo, hay que saber llevarlos o ir de la mano con ellos. Excelente. Y también me gustaría decirles que no todos son mal trips y no todos son microdosis. Hay espacios en donde tú estás preparado para un viaje muy largo con el SDI muy potente y puedes experimentar cosas bastante magníficas. Puedes experimentar un entendimiento de tu vida y del mundo desde otra perspectiva. Puedes experimentar la conexión con la naturaleza desde otra forma de ver las cosas, ¿no? Si ciertamente nosotros estamos limitados por nuestros sentidos, el LSD te expande para que sientas tu entorno de una manera diferente, un entorno muchísimo más amable, un entorno en donde tú estás cómodo. Es por esto que las microdosis funcionan también para la depresión. Una persona que está deprimida tal vez no necesita una terapia de shock con el LSD donde le muestre cosas que tal vez no está preparado para ver y es una experiencia en donde tú sientes que tienes contacto con la naturaleza, que la naturaleza te habla a ti y tú le hablas a ella. No es como que están separados, pero eso es en casos donde tienes un buen trip.
es otro lado de esta experiencia, de la experiencia del LSD, de los cuadros. ¿Por qué se llaman cuadros? Bueno, también es interesante saber que Hoffman, cuando tuvo su primera experiencia con LSD, se sintió mal y se fue a su casa en bicicleta. Entonces las bicicletas de antes eran una mega rueda al principio de la bicicleta y una rueda pequeña al final de la bicicleta. Si ustedes encuentran esas laminitas de Hoffman en el LSD, pues es conmemorativas a ese momento, se volvieron muy famosas estas laminitas o estos papelitos de LSD, que se venden en cuadros con su dealer preferido. No. ¿Por qué con dealer? Porque es ilegal. El LSD sigue siendo ilegal, es una droga, es una sustancia ilegal que no se permite compra y venta de estas sustancias. Entonces, si ustedes lo adquieren de alguna manera, esto es completamente ilegal. Pero todavía tiene su historia, ¿no? Incluso hay personas que no sé si las coleccionan, pero sí cada vez que tienen una laminita de Hoffman, pues la suben en internet, que es muy conmemorativa. También las de Alex Gray, que es un personaje que le gustan mucho los alucinógenos, es un pintor, es un artista que es muy famoso y siempre pinta cosas muy alocadas, ¿no? El LSD, como otras sustancias, como el opio en su momento, estuvo muy asociada al consumo de las personas para su creatividad y para experimentar otras sensaciones. No es como que esté en las calles nada más. Muchas personas muy famosas, escritores, médicos, artistas, científicos lo han probado, han grabado sus experiencias. Hay un libro, bueno, es con otro alucinógeno, es mescalina, pero ese también lo escribió Aldous Huxley, y otros libros de LSD que hay por ahí, donde personajes famosos cuentan su experiencia con LSD. Muchos lo recomiendan para todas las personas porque les abren otro mundo completamente diferente que ellos nunca habían visto. Muchos no lo recomiendan para todas las personas. Muchos dicen que deben ser seleccionados. Los científicos y la ciencia dicen que es algo que tienes que experimentar con ayuda o con guía, mejor dicho, con una guía, como un psicólogo, alguien que te esté cuidando, alguien que te esté guiando, que no te deje ir por el mal trip. Y en conclusión, como siempre, nosotros tenemos la decisión de saber qué probar y qué dosis probar. Aquí solo les estamos informando de las cosas, de las sustancias y de cómo las pueden encontrar, un poquito de su historia, porque normalmente las historias son extensas, son de muchísimos años. Esta historia del LSD no es tan vieja como la del alcohol y la del opio, porque ya es en una época donde existen laboratorios y ya existen las farmacéuticas. Pero es una historia muy interesante porque tiene un potencial terapéutico muy grande, sobre todo en estas épocas post-COVID, donde se está dando más a conocer todas las neurodivergencias, se están haciendo nuevas clasificaciones de las enfermedades psicomáticas, de las enfermedades de la mente, donde se está como que empezando a describir de otra manera las cosas que pasan por la mente de los humanos. Ya no todo es locura o ya no todo es enfermedad, ¿no? Algunas pueden ser neurodivergencias, autismos, otro tipo de enfermedades o traumas que podemos ayudarnos nosotros a través de estas sustancias, de estos hongos que nos dan la oportunidad de darnos otra perspectiva de lo que estamos viviendo. Esto es muy importante también para la gente que ya no quiere vivir. Puede ser una alternativa. Si de verdad están buscando una alternativa, pueden encontrar psicólogos o científicos que los ayuden en este camino, como ha pasado con muchas otras personas que han sido ayudadas con este tipo de sustancias. Entonces, todo tiene su lado oscuro, todo tiene su lado magnífico
y nosotros al final tomamos la decisión de saber qué vamos a consumir y qué no vamos a consumir. Yo soy la hermana Luna de las Hermanas del Valle. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy como sisterluna.sotv en Instagram y en Facebook me parece que estoy como sisterluna nada más. También sigan a las Sisters of the Valley. Ellas están como Sisters of the Valley en Facebook y en todas las redes sociales. Les doy gracias a mis patrocinadores por darme la oportunidad de estar ofreciendo esta información a todos ustedes. Espero que les siga gustando. He tenido muy buena respuesta. Me gustaría más participación, porque siempre la participación con las personas es más chido, la verdad. Estar viendo qué ustedes piensan. Me han mandado también otras definiciones de drogas que pues ahí se van, ¿no? Casi cada quien podría tener su definición de drogas, pero me gusta mucho la interacción con ustedes, entonces espero que les guste y nos vemos en el siguiente episodio de Dosis Divinas.